esta mañana. Queremos que tu bendición esté aquí, Señor. Háblanos, ministranos, trata con nosotros, Dios. Trae una palabra fresca del cielo, Señor, y toda obra de las tinieblas, toda fuerza contraria, toda distracción, Señor, toda cosa que puede estar cruzando por nuestra mente que no nos permite conectarnos, Dios, con tu palabra, con tu propósito. En esta mañana se ha quitado de en medio, Señor, y permite que tu palabra pueda fluir libremente, Señor, en este lugar. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo te lo pedimos. Alguien puede decir amén. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Y usted puede estar sentado en esta mañana. Amén. Quiero predicarle con el título: Elévate al nivel de tu llamado. Elévate al nivel de tu llamado. ¿Cuántos sienten que tienen un llamado de Dios en ese lugar? ¿Cuántos sienten que Dios le encomendó algo en su vida para hacer? Amén. Vamos a estar hablando de eso en esta mañana. Dice así, para introducirlo: cada ser humano nacido en esta tierra está dotado con un propósito de vida conferido por su Creador. Es la razón por la cual nacimos. ¿Cuánto lo creen? Lo que Dios nos llama a realizar en esta vida. Winston Churchill dijo en una ocasión: llega un momento especial en la vida de todos, un momento para el cual dicha persona nació. Cuando Él lo captura, ese momento, ese es su mejor momento de su existencia. Amén. Pero en un sentido más trascendental y profundo, el propósito de cada ser humano es aquel que le da sentido a su existencia. El propósito, lo repito, de cada ser humano es aquel que le da sentido a su existencia, que responde a la pregunta ¿por qué y para qué estoy en la vida? Interrogantes que no esperan una respuesta precisa, sino que funcionan como motor para continuar avanzando en la vida. Ahora, la mejor manera, si usted me preguntara cómo yo conozco el propósito de mi vida, de mi existencia aquí en la tierra, la mejor manera de conocer y entender mi propósito de vida es indagando en aquel que concibió y diseñó mi propósito. Dios está siempre y ha estado interesado en darnos a conocer el propósito de cada uno de nosotros. Esto Él lo hace a través de lo que nosotros llamamos nuestro llamado, que solo es encontrado en una búsqueda íntima, personal. Al entrar en comunión con Él, te es revelado su llamado. Como el llamado es algo independiente en cada uno, solamente lo podemos hacer entrando en una intimidad con Él. Si nosotros no encontramos o no llegamos a tener esa intimidad con el Señor, que podamos escuchar su voz, sentir su presencia, y que Él, solamente Él nos ayuda a nosotros poder sentir cuál es el propósito que Él ha dado a nuestra vida. En Romanos capítulo 12 versículo 1, Pablo dice: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio que Él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. El llamado es importante porque el llamado te marca. ¿Cuánto lo saben? El llamado te marca, el llamado te aparta, como dice la palabra aquí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. El llamado aquí, la palabra apartado, quiere decir dejar fuera por límite. Es cuando nosotros ponemos un límite y sacamos a algo de ese montón. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice aquí: yo soy siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, fui apartado para el evangelio. Lo que el apóstol Pablo está diciendo: por mi llamado, el Señor me sacó del montón y me puso fuera y me puso límite para que no me mezcle con los demás. Así entonces, cuando nosotros recibimos ese llamado y somos obedientes al llamado de Dios, lo que Dios hace es que nos saca del montón, nos saca de la rutina de todo el mundo, nos saca de la manera de vivir que todos viven y nos aparta, nos hace diferente. ¿Por qué? Porque ahora estamos marcados para un propósito en específico.
Cada persona que experimentó el llamado de Dios en su vida se miró a sí mismo y vio lo insignificante que era ante un llamado tan grande. Aleluya. Yo no sé cuánto aquí de los que están aquí pueden dar fe y testimonio que un día escucharon la voz de Dios, que un día sintieron la voz de Dios de una manera tan especial y pudieron sentir el propósito de su existencia. Pudieron sentir para qué estoy aquí, para qué estoy vivo, para qué yo nací. Aleluya. Y si usted no ha experimentado eso en su vida personal, hoy es un buen día para usted buscar ese toque del Señor, esa intimidad con Él. Aunque estemos todos aquí, el Señor te puede dar esa intimidad en esta mañana, donde tú puedas sentir el propósito de tu existencia. ¿Para qué naciste? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es el motivo de tu existencia en la vida? Y cuando tú encuentres eso, tú vas a vivir una vida plena, una vida feliz, una vida enfocada en el llamado que Dios te ha dado. Ahora, cuando Moisés fue llamado por el Señor, él puso algunas excusas porque él se sintió insuficiente en sí mismo. Él dijo: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar al pueblo de Egipto? Él dijo: ¿quién diré que me ha enviado? Él dijo: ellos no me creerán. Y al final dijo: manda a alguien que debas mandar. Lo que él está diciendo: Moisés, yo no me siento a la altura del llamado que tú me estás haciendo, Señor. Yo no me siento con las cualidades, yo no me siento con la preparación, yo no me siento con lo que usted exige para mí. Pero qué bueno que el llamado de Dios no depende de mi capacidad, no depende de lo que yo tengo ni lo que soy. Es el llamado que me aparta y me hace diferente para yo cumplir el propósito de Dios. Aleluya. Éxodo 3:11 dice: entonces Moisés, respondiendo a Dios, le dijo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Verso 12: y respondió: ve, porque yo estaré contigo, dice el Señor, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Escucha la palabra que le dice Dios a las interrogantes de Moisés. El Señor le dice: ve. Él no solamente le dice: levántate y ve, porque yo te voy a dar una señal. Cuando tú vuelvas de allá para acá con todo el pueblo, tú me vas a servir a mí en este monte. Lo que Dios le está diciendo es: si tú te levantas y vas al llamado que yo te estoy dando, no importa tus imperfecciones, no importa tus cualidades, no importa eso, tú vas a regresar y vas a venir con el pueblo lo que yo te estoy diciendo que haga. Y cuando se haya cumplido esa palabra, tú me adorarás en este monte. Es una palabra profética, es una palabra de determinación. Lo que Dios le está diciendo a Moisés: no te mires a ti, Moisés, solamente levántate y responde en fe. Y yo se lo digo a alguien hoy: cuando siente el llamado de Dios, no te mire a ti, no te mire tu imperfección, tus cualidades, no, mira al que te está llamando y escucha la voz de Él, porque Él te va a ayudar a tú conseguir el propósito de tu llamado. Dios lo que necesita es un salto de fe, alguien que crea el llamado y se entregue por completo. Él le dio esa palabra profética de garantía: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, tú me adorarás en este monte. Y qué mejor es una adoración viendo la palabra de Dios cumplida en nuestras vidas. Así que no importa cómo estés hoy, atiende al llamado de Dios y elévate a ese nivel de tu llamado para ti, para tu vida. Aleluya. Gedeón se sintió incapaz. La Biblia dice: él dudó de que Dios estaba con él. Él dudó que por su familia, porque era la más pequeña de la nación de Israel. Él dudó de sí mismo porque era el más pequeño de su casa. Y en Jueces 6:14 la divina palabra de Dios le habla y le dice: mirándole hermano Michel, Jehová le dijo: ve, con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas.
Wow, qué interesante. Dios lo miró y Dios sabía lo que estaba delante de él. Y aún así se atrevió a decirle: ve, con esta tu fuerza tú librarás a Israel de la mano de los madianitas. Y tú que te sientes insignificante, tú que te sientes que no puedes, tú que no has logrado alcanzar ese propósito, Dios te dice: ve. Con esta tu fuerza, así como tú eres, así con tus cualidades, así con tus debilidades, levántate y cree al llamado que tengo sobre ti, te dice el Señor, y ve, porque con esta tu fuerza el Señor te va a dar la victoria. Aleluya. Si analizamos, hermano Ramón, la palabra de Dios, Él está diciendo: ve, con estas tus cualidades salvarás a Israel, con esta tu capacidad, con esta tu preparación, con este tu talento, con estas tus habilidades. Aleluya. Me siento incapaz, pero ya Dios me conoce, ya Dios sabe quién soy yo, Él conoce mi alta y mis bajas, y aún así me está llamando a que le sirva. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Me voy a quedar sentado? No, yo me voy a levantar, yo me voy a elevar y me voy a poner al pie de ese llamado que le está haciendo a mi vida, porque Él sabe quién yo soy, Él conoce mis debilidades y flaquezas, y aún así, hermana Inés me está llamando y me dice: ven, porque yo tengo algo para ti. Y usted que me escuche en esta mañana, levántate y elévate a ese nivel que Dios te da. No viva por debajo de ahí, no, elévate a ese nivel y crea la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren alcanzar el propósito de Dios en su vida? Ahora, ¿cuántos se han sentido incapaz de servir al Señor? Incapaz de hacer lo que Dios pide para mí. Incapaz de yo poder alcanzar ese nivel. Ahora encontramos el llamado de Jeremías. Y en el capítulo 1 en el verso 5, el Señor le dice una palabra muy interesante a Jeremías. Él le dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Escucha la palabra, la dimensión de la palabra que Dios le está hablando a Jeremías. Él le dice: antes de que tú te formases en el vientre, ya yo te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Y esa palabra santificar es la misma palabra que apartado. Antes de que tú nacieses, yo te separé. Yo te tomé del montón y te puse aparte, y yo te di por profeta a las naciones. Wow. Dios le está diciendo: Jeremías, tú no sabes nada de lo que yo tengo planeado para ti. Yo sé que tú te consideras un niño. Yo sé que tú te consideras incapaz. Yo sé que tú te consideras que no tienes las cualidades. Pero antes que tú te formases en el vientre, ya yo te conocí. Antes de que tú estuvieras ahí, ya yo tenía un propósito para ti. Yo te di por profeta a las naciones. Ya yo determiné un llamado. Ya yo determiné un propósito. Yo determiné un camino para ti. No me digas que tú no puedes, porque ya yo te conocí. Antes de lo que tú te conoces, ya yo te miré. Más de lo que tú te has visto, ya yo te analicé. Más de lo que tú te has analizado. Porque me dices que no puedes, si yo sé que tú puedes. Aleluya. Porque me dice que no eres capaz, si ya yo te vi, sé que eres capaz. Porque me dice que no puedes vencer las cosas de este mundo, ya yo te miré y conmigo tú puedes. Así que, hermano, no me diga que usted no puede hacer la obra de Dios. Ya Dios te miró, te analizó, y por encima de todo eso, Él te llamó. Hay alguien que se siente llamado en este lugar. Si te sientes llamado del Señor, cree que tú puedes estar a ese nivel de tu llamado. Aleluya. Cuando Jeremías se le quiso negar a Dios, porque eso es lo que él quería. Es lo que nos pasa. Es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Queremos escudarnos detrás de nuestras debilidades. Queremos escudarnos detrás de nuestras limitaciones. Queremos escudarnos detrás de nuestra vergüenza, pena o incapacidad que sentimos. Pero al final es que vemos el reto que Dios nos está poniendo delante muy alto.
Y cuando Jeremías se le quiso negar a Dios, pensando que su inexperiencia, él no podía hacer el trabajo de profeta que Dios le estaba llamando a hacer, Dios le refutó diciendo: yo te conozco más de lo que tú te imaginas. Yo te conozco cada detalle de tu vida y existencia. Aleluya. La Biblia dice que Dios tiene contado los cabellos de nuestra cabeza. Tú no conoces esa parte de ti, pero Él ya la conoce. Aleluya. Tú no sabes tu descendencia, pero Él la conoce. Oh, tú no conoces todo lo que te precedieron, pero Él sí lo conoce. Por encima de quién eres y lo que te sientes ser, ya Dios te llamó. Atiende a ese llamado, porque Él te analizó y te calificó como que puedes. Aleluya. Aleluya. Necesitamos saber cualquier que sea el llamado de Dios para nosotros hoy. Ya Él nos examinó de antemano y determinó que sí podemos. Solo hay que alinearse con ese llamado en este día. Solo hay que alinearse con ese llamado en este día. Porque Él nos miró, hermana Iris, ya Él nos conoció. Él nos entiende, Él sabe quiénes somos. Aleluya, Él conoce nuestras flaquezas y debilidades. Y Él, por encima de eso, nos dio el llamado. Pero nosotros, por falta de obediencia quizás, por vergüenza, por pena, por temor, estamos viviendo por debajo del llamado que Dios nos llamó. Pero yo te estoy diciendo hoy, en el nombre de Jesús, levántate y elévate al nivel del llamado de Dios para tu vida. No vivas, hermano Enrique, por debajo de lo que Dios pronosticó para ti. No viva por debajo de lo que Él me llamó, porque Él tiene algo grande y no es picando maíz aquí en el suelo. No, Él tiene un propósito en las nubes, allá volando con las águilas. Levántate, hermano, elévate en esta mañana. Estamos a inicio de un año. Hay que cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Experimentando esto de que Dios nos conoció antes de que nosotros nos concibiesen en el vientre, o antes de que nosotros fueran un embrión. El salmista David habló de eso en Salmo 39, 16. Dijo: mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión, ahí cuando yo tan solo era un feto en la barriga, vieron tus ojos. Y en tu libro, en tu memoria, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Aleluya. Mira lo que el salmista está diciendo: mi embrión, mi feto en la barriga de mi madre, miraron tus ojos. Y todo esto que yo he vivido hoy, ya Dios la tenía formada. Y no ha faltado ninguna de ellas. Y David era un pastorcito de ovejas, sí. Pero un día él se levantó y dijo: yo puedo matar gigantes. Si David se queda por debajo del llamado, se muere siendo cualquier cosa por ahí, menos lo que Dios determinó para él. Si no te levantas hoy y te decides hacer la voluntad de Dios, por duro y fuerte que sea, por grande que se vea, te vas a morir haciendo otra cosa que no es lo que Dios determinó para ti. Aleluya. Déjame predicártelo. Hay hermanos aquí que antes que se formaran en el vientre de su madre, ya Dios le salió al encuentro. Cuando tan solo era un embrión, ya Dios te había fijado un ministerio para tu vida, un propósito para ti. Es por eso que nosotros no apoyamos el aborto en ninguna manera, porque los propósitos de vida nacen en la mente de Dios y se llevan a cabo en la concepción. Desde que el niño cayó en el vientre, ya Dios le fijó un propósito a esa existencia. No me digas que estás aquí por casualidad. No me digas que estás aquí por error en el cálculo de tus padres. No, yo no soy un error. Yo soy un propósito. Yo no sé usted si es un error. Yo no me siento un error. Yo me siento un propósito de Dios. Y yo no voy a vivir por debajo. Yo me voy a elevar al propósito de mi Dios.
¿Sabe lo que el diablo quiere? Que tú vivas picando cositas en este mundo por debajo del propósito. Pero si alguien se decide hoy, como iglesia, nos vamos a levantar y vamos a llegar al propósito que Dios nos tiene aquí en este sector. Usted como hermano, levántese, hermano, y haga el propósito que Dios le dio como ser humano. No te quedes por debajo, no te quedes menos. Aleluya, aleluya. Verso 2:10, Efesios 2:10, de mis versos preferidos en la Biblia. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué somos? ¿Hechura del mundo? No. ¿Hechura del diablo? No. Somos hechura suya de Dios, creado en Cristo Jesús para toda buena obra. Pero esas obras no están saliendo al azar. No. Esas obras no están saliendo por error, hermano Ramón, no. Esas obras ya Dios las preparó de antemano. Él se sentó, hermano Juancel, y analizó tu existencia. Él sabía en qué familia iban a nacer. Él sabía la edad que iba a tener aquí en este mundo. Él conocía tus altas y tus bajas. Y él, dependiendo de eso, él analizó tu vida y te proclamó, te provocó un propósito en ti. Él dijo, esto va a ser, hermano Juancel, allá en la tierra cuando llegue. Oh, yo no quiero vivir por debajo de eso. Yo no quiero vivir por debajo de ahí. Porque si Él antes de que yo naciera me conoció y ya me dio un llamado, Él miró que yo puedo. ¿Cuántos dicen yo puedo? No me importa lo que el mundo me diga, yo puedo. No me importa lo que la sociedad me diga, yo puedo. No me importa lo que el tiempo me diga, yo puedo hacer el propósito de Dios. Aleluya. Aleluya. Yo quiero cumplir el propósito de Dios. Aleluya. Yo quiero motivarle a alguien hoy en el Señor. No puedes vivir por debajo de tu llamado. No puedes, como iglesia no podemos vivir por debajo de lo que Dios predestinó para nosotros, de lo que Dios, amén, formó para nosotros. No podemos vivir por debajo de eso. Somos la iglesia del Señor. Estamos predestinados como iglesia, no como individuo, como iglesia, a alcanzar las nubes cuando Él venga. Como iglesia no nos podemos quedar aquí. Hay que volar el día que Él aparezca. Pero como ser humano hay propósitos individuales en cada uno de nosotros que no está definido totalmente. ¿Por qué? Porque se entra en acción el libre albedrío. Yo puedo vivir en el propósito de Dios, pero también yo puedo hacer lo que yo quiera hacer con mi vida. Entonces hoy es un tomar de decisiones. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vivir como tú quieras? ¿Vas a vivir como el mundo quiere que viva? ¿Vas a vivir como el diablo quiere que viva? ¿Vas a vivir como el pecado quiere que viva? ¿O vas a vivir según el llamado y propósito que Dios te dio en la vida? Yo no sé usted, pero yo me decidí desde esta mañana a hacer la voluntad de Dios. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, venga lo que venga. Hay que alcanzar el llamado de Dios para nosotros. Aleluya. Cuando tú vives por debajo del propósito de tu llamado, comienzas a hacer cosas muy feas. El hijo pródigo, teniendo un lugar en la casa de su padre, por la desobediencia y obstinación de vivir la vida que él quería, llegó a estar por debajo de su propósito. La Biblia dice del hijo pródigo, Lucas 15:15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Verso 16. Y deseando llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El hijo pródigo, hijo de alguien importante, con una posición en la casa de su padre, está ahora perdido, viviendo por allá, fuera del propósito de su ambiente, de su lugar. Y dice la Biblia, deseaba llenar su vientre con las algarrobas, la comida de los cerdos, y nadie le daba. Aleluya. Y así hay tanto llamado, tanto propósito, comiendo basurita de este mundo, comiendo desperdicio del pecado, cuando tenemos una posición en la casa de nuestro Padre.
No creas a la voz del enemigo que te dice: aquí te irá mejor. Tú estás estancado en ese lugar. Tú no avanzas, tú no creces. No me digas a mí que comiendo algarroba de los cerdos allá afuera yo voy a estar mejor que en la casa de mi Padre, haciendo la voluntad de mi Creador. No, mentira del diablo y de todo el que lo repita. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, aunque se vea feo, aunque se vea raro, pero un día, cuando yo culmine este propósito y se me ponga la corona de vida, aleluya, oh, yo voy a estar ahí, en esa posición que Dios me dio. Yo no quiero vivir, y yo no sé usted si quiere vivir por debajo. Oh, yo no quiero vivir por debajo, hermana Catalina. Yo no quiero vivir por debajo, hermana Mical. No, yo quiero elevarme a ese propósito. Yo quiero hacer lo que haya que hacer. Yo quiero alcanzar lo que hay que alcanzar. Porque la Biblia dice que él deseaba, hambriento, necesitado, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El verso 17 dice: volviendo en sí, dijo: cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aleluya. Hazme como a uno de tus jornaleros. Yo no sé, a alguien hoy que está quizá desalineado del propósito, tiene que volver en sí en esta mañana. Tiene que recapitular tu vida y elevarte como hizo él. Me levantaré del estado en que estoy, oh, de esta situación. Me levantaré de esta falta de decisión, de esta falta de compromiso, de esta falta de entrega, de hacer lo que debo de hacer. Me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Iglesia que está aquí hoy, levántate. Levántate, elévate al propósito de tu llamado. A ese nivel elévate. Aleluya. No vivas por debajo. Él dijo: me levantaré. No comas de la migaja del pecado que el diablo nos quiere dar. No. Elévate al nivel de llamado que Dios tiene para nosotros. Hay gloria, hay unción, hay satisfacción, hay victoria. Aleluya, hay tantas victorias en el propósito de Dios. Y algunas veces estamos viviendo derrotados, amargados. Estamos viviendo insatisfechos. ¿Cuántos cristianos hoy viviendo insatisfechos? Le digo, ¿por qué? Porque estamos con un pie en el propósito y otro afuera. Así nadie se siente realizado. ¿Cómo usted se siente realizado? Cuando usted se sumerge en la voluntad de Dios. Y yo puedo estar en el foso de los leones, pero allá me siento que Dios está conmigo. Yo puedo estar metido en el horno, pero allá Dios se mete conmigo. No me diga que no hay victoria. Hay victoria en el propósito de Dios. Pero ¿cómo voy a vivir fuera? ¿Cómo voy a vivir por debajo? ¿Cómo voy a vivir menos a lo que Dios ha prometido para mí? Aleluya. Aleluya. Cuando el cristiano quiere ir a aventurar fuera de los propósitos de Dios, llegan las frustraciones. Aleluya. Llega el desánimo, llega el desaliento, llega la insatisfacción, llega la depresión, llega todo eso. Te digo por qué. Porque no hay cosa más fea uno haciendo algo para lo que no nació a hacer. Cuando tú tienes habilidades en el canto o tienes habilidades en la música, y te ponemos a hacer otra cosa, tú te sientes que es tan difícil hacerlo para ti. ¿Por qué? Porque no es tu propósito. Pero cuando tú te sientes como un barco navegando en el agua, te sientes libre haciendo la voluntad de Dios. Pero hay gente, aleluya, que nacieron para navegar y quieren andar corriendo en la tierra. No, tú tienes un llamado, tú tienes un propósito específico. Si no lo sabes, este es el día. Ven a este altar corriendo, llorando, postrado delante de Dios, diciendo: hazme conocer, hazme entender qué es lo que tiene para mí, qué es lo que yo hago en este mundo, qué es lo que yo hago en esta tierra. Y como le dijeron a Jeremías, tú vas a escuchar la voz de Dios en ti.
que te habla, que te alienta, y aunque no te muestre todo el propósito, pero por lo menos te dará el inicio por donde debes andar. Oh, levántate, hermano, en esta mañana y no te entre por debajo del llamado que Dios tiene para ti. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Cuando nosotros conocemos el llamado que tenemos, la posición que tenemos en el Señor, hermana Masilia, ¿sabe qué pasa? Nosotros aprendemos que hay cosas que por el llamado no podemos tocar, por el llamado que tenemos. Entendemos que hay cosas que por el llamado no podemos ver. Entendemos que hay cosas que por el llamado no podemos oír. Entendemos que hay cosas que por el llamado no podemos hacer. Solamente por el llamado que Dios nos dio. Porque recuerde que el llamado, aleluya, te aparta, te separa, te pone diferente. Entonces cuando entramos a hacer el propósito y el llamado de Dios, hay cosas que usted no puede hacer, no puede tocar, no puede ver, porque hay un llamado que te marcó y te separó. Y si lo haces, eso te separa, te ensucia, te marca, te daña el llamado que Dios te ha dado. En Levítico 21:10, hablando del sumo sacerdote, dice la Biblia: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado, apartado, separado para llevar la vestidura, no cubrirá, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. Verso 11, escucha lo que dice: ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Wow. El sumo sacerdote, el que tomaron el aceite de la santa unción y se lo derramaron sobre su cabeza y lo consagraron, lo llamaron, lo apartaron para ser sumo sacerdote, no se podía contaminar entrando a una habitación donde había un muerto. Si su madre estaba ahí, él no podía entrar. Si su padre estaba ahí, él no podía entrar. Y mucho menos podía tocar un cuerpo muerto. ¿Por qué? El llamado que había en él le exigía un nivel de pureza, de santidad. Y para el tiempo de la ley, tocar algo muerto significaba una contaminación. Entonces, en el ambiente que está el sumo sacerdote, aunque hoy ya son otras cosas, pero en ese momento el llamado, el propósito, la unción que había sobre él no le permitía tocar, entrar en interacción con eso. Y no importa el grado de altura que fuera la persona que estaba muerta ahí, dice la Biblia, ni por su padre ni por su madre. Se murió su padre, se murió su madre, está bien, me duele, pero el llamado es más grande que el lazo que yo tengo familiar. Y yo quiero tomar eso para interpretarlo o decirle hoy: hay cosas que por el llamado, para alinearte al llamado, vas a tener que dejar, vas a tener que renunciar. Hay cosas que no vas a poder ver por el llamado que tienes en tu vida. Hay cosas que no vas a poder tocar por el llamado que tienes en tu vida. Si tú quieres lo puedes tocar, pero si lo tocas te marca el llamado, te contamina el propósito. Por eso hoy yo quiero animarle a usted. Yo no sé lo que hay cosas que usted tiene que apartar, que renunciar, que dejar, pero si quiere alinearte al propósito de Dios, eso vale la pena y mucho más. Dejar cualquier cosa, deja lo que hay que dejar, suelta lo que hay que soltar, apártate de lo que hay que apartarte, pero no contamines el propósito, el llamado que Dios te dio. No bajes por un nivel bajo, no, elévate hoy. Aleluya, elévate hoy. Y yo sé que algunos que están aquí quizás tienen un llamado pastoral, quizás algunos que están aquí tienen un llamado ministerial de evangelismo, de maestro, de cualquier llamado de eso que la Biblia promueve. Si tienes ese llamado hoy,
No mañana, no cuando lo sea, no. Comienza a comportarte como tal. Si sientes el llamado pastoral, hay que caminar como pastor, hay que vestirse como pastor, hay que hablar como pastor, hay que elevarme a ese nivel. Si tiene el nivel de predicación, habla como un predicador, vístete como un predicador, comienza a sentirse en el escenario de la predicación. Hazlo, porque eso te eleva. Eso te eleva al nivel que Dios tiene para ti. Pero ¿qué pasa? Que algunas veces sentimos el llamado pastoral, pero yo lo voy a hacer cuando sea pastor. Yo voy a actuar cuando sea pastor como eso. Yo voy a vivir cuando yo consiga el puesto. No, no es la posición que te da el ministerio. No, el ministerio te da la posición. Por eso adquiere el ministerio desde hoy. Vive como lo que eres. Proyéctate en el Señor. O actúa como lo que Dios te ha llamado a hacer. No vivas por debajo. ¿Cuántos no quieren vivir por debajo? Aleluya. Mire, este verso muy bueno. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, no, sino también de madera y de barro. El apóstol está haciendo aquí una analogía de la iglesia del Señor como una casa grande. Y él dice, hermana Yamil, que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay algunos que son de madera y otros de barro. ¿Qué le está dando? Diferentes posiciones, cualidades, prestigio a lo que hay. Hay algunos que son de oro, hay algunos que son de plata, hay otros que son de madera y hay otros que son de barro. Y uno de ese grupo que hay unos que son para usos honrosos y hay otros para usos viles. Lo que el apóstol le está diciendo, para ponérselo en algo que usted lo entienda, dependiendo de la persona que llegue a su casa, es la vasija que usted saca. ¿Cómo se le llama? La vajilla de ahí de los gabinetes, de esa parte. Depende quién llegó, es lo que usted saca. Cuando llega alguien, cualquiera de la familia, no, beben el jarro que está ahí. Pero llegó fulano, a fulano hay que sacarle lo mejor que yo tengo, ¿no? Porque uno le honra con eso. El apóstol Pablo está diciendo, unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y el verso 21 te da la clave de cuál tú quieres ser, el de barro, el de madera o el de plata y oro. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se quita las cosas que no están al nivel del llamado que Dios te dio, si alguno se limpia de estas cosas, dice Pablo, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero hay una palabra clave: si alguno se limpia, se protege. ¿Por qué? Porque Dios te llamó con un llamado santo para hacer algo poderoso. Pero cuando tú te vas al plano, al campo a hacerlo, hay cosas que no dejan desarrollar el ministerio, el llamado que Dios te dio. ¿Por qué? Hay demasiadas cosas adheridas a ti que no te ponen al nivel. Pero el apóstol dice, si te limpia, si suelta todo eso, el Señor te va a poner como una vasija útil, santificada, dispuesta para toda buena obra. Oh, yo no sé usted, pero yo quiero elevarme a ese nivel del llamado que Dios tiene. Yo quiero hablar como Él quiere que yo hable. Yo quiero predicar como Él quiere que yo predique. Yo quiero vivir, orar como Él quiere que yo ore. Pero hay que elevarse en esta mañana.
Hay que elevarse en esta mañana. Hermano que está aquí, yo no sé tus luchas, tus batallas, yo no sé tus guerras, tus opresiones, yo no sé lo que te cuesta servir, elevarte a ese nivel, pero yo conozco de alguien que te conoce. Yo conozco de alguien que sabe quién tú eres. Yo conozco de alguien que sabe a detalle tu debilidad y tu fortaleza, y Él por encima de eso te dio el llamado. Y si Él te dio el llamado, Él te va a dar lo necesario para que lo cumpla, para que te eleves a ese nivel. En este año 2021 es un año de resolución. Yo quiero hacer la voluntad de Dios a cabalidad. Yo quiero hacer la cabalidad. Por eso levántate, hermano, en esta mañana y elévate al nivel de tu llamado. Aleluya, ponte de pie en esta mañana. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Yo sé que aquí hay tantos propósitos fuertes, llamados del Señor. Aleluya. Ministerios ahí a la espera que el Señor quiere revelar para ti, para tu vida. Pero muchas veces estamos viviendo por debajo de ese llamado, por debajo de ese ministerio, por debajo de ese propósito. Cierra tus ojos en esta mañana delante del Señor. Solamente tú conoces la exigencia que tienes en ti mismo del Señor. Tú sabes lo que el Señor te ha hablado en la intimidad. Tú sabes lo que el Señor ha tratado contigo, de lo que Él quiere que seas. Y si no has sentido ese llamado todavía, esto es un buen momento donde tú levantes tus manos y donde tú le pidas al Señor que hable a tu existencia, que hable a tu vida, que le dé sentido y propósito a tu vida.